Día 15. Confesiones de San Agustín. Libro 6. Agustín, catecúmeno desde los 30 hasta los 32 años. Estaremos compartiendo los capítulos del 1 al 5 con los siguientes temas. Mónica en Milán. Ofrenda de Mónica en la tumba de los mártires. Personalidad de Ambrosio. Entre la duda y la fe. La fe, fuerza del corazón. Capítulo 1. Mónica en Milán. Esperanza mía desde mi juventud. Salmo 71, versículo 5. ¿Dónde estabas para mí? ¿A dónde te había retirado? ¿No me habías creado? ¿No me habías diferenciado de los cuadrúpedos? ¿No me habías hecho más sabio que las aves del cielo? Job, capítulo 35, versículos del 10 al 11. Sin embargo, yo caminaba por un oscuro resbaladero, te buscaba fuera de mí y no hallaba al Dios de mi corazón. Me había precipitado en el abismo del mar. Había perdido la esperanza de encontrar la verdad. Ya había llegado y se hallaba conmigo mi madre, siguiéndome por tierra y por mar, con su piedad excepcional, segura de ti en todos los peligros. Esto hasta tal punto que en las tempestades del mar había infundido ánimo a la tripulación. Cuando la corriente es que sea esta la que anime a los navegantes poco experimentados en medio del nerviosismo y del desconcierto. Les aseguró que llegarían sanos y salvos, porque tú se los habías prometido en una visión. A mí me encontró en una situación realmente crítica cuando ya desesperaba de encontrar la verdad. Sin embargo, cuando le conté que ya no era maniqueo, aunque tampoco cristiano católico, no exteriorizó su alegría como si la noticia no constituyera novedad alguna, como si ya estuviera segura de que iba a ocurrir así. Desde hacía tiempo estaba tranquila respecto a esta parte de mi desventura, que le hacía llorarme en tu presencia como a un muerto, pero como a un muerto que iba a resucitar. Me presentaba a ti en el féretro de su pensamiento, para que tú le dijeras al hijo de la viuda: joven, te lo mando, levántate. Lucas capítulo 7, versículo 14. Y él reviviera y comenzara a hablar, y tú se lo devolvieras a su madre. Por eso su corazón no se estremeció de alegría incontrolada al enterarse de la realización parcial, pero importante, de lo que diariamente te pedía con lágrimas que sucediera. Yo no había conquistado aún la verdad, pero ya me había liberado de la falsedad. Más aún, como ella estaba segura de que también le ibas a conceder lo que faltaba, ya que lo habías prometido todo, me respondió con la mayor tranquilidad del mundo y con el corazón lleno de confianza, que estaba segura en Cristo de que antes de salir de esta vida iba a verme católico creyente. Esa fue la respuesta que me dio a mí. Pero, por otro lado, frente a ti, fuente de misericordias, intensificó sus oraciones y sus lágrimas para que aceleraras tu ayuda y alumbraras mis tinieblas. Salmo 18, versículo 29. Asimismo, acudía con mayor entusiasmo a la iglesia, quedando extasiada ante los labios de Ambrosio como ante un surtidor de agua viva que brota hasta la vida eterna. Amaba a aquel hombre como a un ángel de Dios, desde el momento en que supo que por medio de él yo había llegado a aquella situación de incertidumbre, que iba a ser como una etapa transitoria entre la enfermedad y la salud. Una vez superado el momento de mayor peligro, algo así como ese momento de la enfermedad que los médicos califican de crítico. Capítulo 2.
Ofrenda de Mónica en la tumba de los mártires. Sucedió que mi madre, siguiendo las costumbres de África, fue a llevar a las tumbas de los mártires una ofrenda de manjares, pan y vino. El guardián le salió al paso y se lo impidió. Cuando ella se enteró de que el obispo había prohibido que este tipo de ofrendas, acató esta decisión con espíritu de fe y obediencia. Yo mismo quedé admirado de la facilidad con que mi madre se convirtió más en acusadora de aquella costumbre que ella tenía que en censuradora de semejante prohibición, porque la embriaguez no dominaba su espíritu ni el vino le inspiraba odio a la verdad, como sucedía a muchos hombres y mujeres que sentían náuseas ante la sobriedad, lo mismo que los beodos la sienten ante las bebidas aguadas. Ella, por el contrario, al llevar la canasta con los manjares rituales que habían de ser repartidos y comidos, no ponía en él más que un vasito de vino rebajado, muy de acuerdo con sus gustos harto sobrios. De este vasito iba haciendo pequeñas libaciones para hacer los honores. Si eran muchos los sepulcros de los difuntos a los que tenía que rendir este tipo de homenaje, iba paseando el vaso, este mismo vaso por todos ellos. En este caso, colocaba un vino aguado y sin fuerza que ella repartía en pequeños sorbos entre los allegados presentes porque buscaba la devoción y no su propio gusto. Pues bien, tan pronto como averiguó que este popular predicador y maestro de piedad había determinado que la práctica no siguiera adelante, ni siquiera por parte de aquellos que la realizaban dentro de marco de la sobriedad, para no dar ocasión a los excesos de embriaguez de algunos, y también por el hecho de que estas prácticas, al estilo de las fiestas en honor a los muertos, se parecían muchísimo a la superstición de los paganos. Ella se abstuvo de buen grado. En vez de la canasta llena de frutos de la tierra, aprendió a llevar a los sepulcros de los mártires su corazón lleno de ofrendas más puras. Aprendió asimismo a dar lo que podía a los pobres. De este modo celebraba allí la comunión del cuerpo del Señor, a ejemplo de cuya pasión fueron inmolados y coronados los mártires. Sin embargo, tengo la impresión, Señor y Dios, y estos son los sentimientos de mi corazón en tu presencia, de que mi madre no habría renunciado con tanta facilidad a estas prácticas, que por lo demás había que cortar por lo sano. Si esta prohibición hubiera partido de otra persona a quien amara menos que Ambrosio. Mi madre le amaba cordialmente por su influencia en mi salvación, y él la apreciaba a ella por su buen talento y por la vida piadosísima con que asistía asiduamente a la iglesia y por el gran fervor espiritual de las buenas obras. Siempre que Ambrosio me veía, la elogiaba mucho, felicitándome por tener una madre como ella. Se ve que desconocía qué clase de hijo era yo, un incrédulo que dudaba de la eficacia de todas aquellas buenas obras y que estaba convencido de la imposibilidad de hallar el camino de la vida. Capítulo 3. Personalidad de Ambrosio. Por lo que a mí respecta, ya ni siquiera recurría a la oración para desahogarme en ella y pedir tu ayuda. Mi espíritu se hallaba encerrado en las tareas de la búsqueda y acalorado por las polémicas. A Ambrosio le veía como un hombre feliz según los criterios del mundo, pues era objeto de honores por parte de las altas instancias sociales. Solo su celibato me parecía algo difícil de llevar, pero yo no tenía la más ligera idea ni la más remota experiencia personal de la gran reserva de esperanza que su persona acumulaba. Tampoco me figuraba la clase de luchas que tenía que mantener contra las tentaciones de su propio nivel y de su valía personal.
Asimismo, tampoco tenía idea del consuelo que le proporcionaban las contrariedades ni de los exquisitos goces que experimentaba su paladar secreto, el paladar de su corazón, cuando saboreaba tu pan. Claro que tampoco él conocía mis problemas, ni el peligroso abismo en que me debatía. Me era prácticamente imposible abordarle en plan de consulta sobre los puntos cuya prioridad había establecido yo. Yo no podía hacerlo como era mi intención, pues me apartaba de él la gran cantidad de personas que acudían a verle con toda clase de asuntos y que él atendía en sus necesidades. Cuando quedaba libre de ellos, a intervalos muy breves sin duda, reponía fuerzas con el alimento imprescindible o nutría su espíritu con la lectura. Al leer, pasaba su vista por las páginas, mientras su mente penetraba en el sentido de las palabras, sin pronunciarlas ni mover la lengua. De este hecho soy testigo presencial, pues a nadie le estaba prohibida la entrada, ni tenía la costumbre de que le anunciaran las visitas. Muchas veces le vi leer en silencio, nunca le vi hacerlo de otro modo. Yo me quedaba largo rato sentado en un silencio interminable. ¿Quién iba a atreverse a interrumpir tanta concentración? Al fin optaba por marcharme, con la fundada sospecha de que estos ratitos que se iba dando para su cultivo espiritual, libre del ruido de los demás negocios, no quería ocuparlo con otros temas. Quizá leyera mentalmente para evitar que cualquier posible oyente atento y entusiasmado por la lectura le expusiera la necesidad de explicar algún pasaje oscuro del autor leído o la urgencia de plantear cualquier otro tema de mayor complejidad. Al emplear el tiempo en este menester, se habría visto obligado a leer mucho menos de lo que deseaba. Aunque probablemente la razón principal de leer en silencio fuera tratar de conservar la voz, pues era muy propenso a las afonías. Sea cual fuera la intención de esa actitud, es seguro que era buena. Lo cierto es que yo no podía preguntarle lo que necesitaba saber a aquel santo portavoz tuyo, sino cuando me podía atender brevemente. El caso es que mis inquietudes reclamaban una persona muy desocupada a quien hacer mis consultas, pero esta persona no era precisamente él. Yo le oía todos los domingos predicar al pueblo rectamente la palabra de la verdad y al mismo tiempo iba aumentando mi convicción personal de que tenían posibilidad de solución todas las dificultades que las maliciosas acusaciones de aquellos engañadores míos atribuían a los libros sagrados. Por otra parte, el descubrimiento que yo hice de que tus hijos espirituales, regenerados por tu gracia de la maternidad de la Iglesia Católica, no entendían las palabras donde se dice que el hombre fue hecho a tu imagen. Génesis capítulo 9, versículo 6. Interpretándolas en el sentido de que tú estás circunscrito o delimitado por una figura de cuerpo humano, aunque no tenía la más remota idea de lo que podía ser una sustancia espiritual, ni siquiera una idea débil como en un espejo, me llenó de alegría. Al mismo tiempo sentí gozo y vergüenza por haber vociferado durante tantos años no contra la fe católica, sino contra las quimeras creadas por mi propia imaginación. Mi actitud había sido temeraria e impía, porque lo que debía aprender preguntando lo había formulado acusando. Tú, muy lejos y tan cercano a la vez, oculto y presente, que no tienes miembros mayores ni menores, sino que estás todo entero en todas partes, pero sin circunscribirte a lugar alguno. No eres, por supuesto, esta forma corporal. Sin embargo, has hecho al hombre a tu imagen, y este hombre ocupa un lugar físico concreto desde la cabeza a los pies.
Capítulo 4. Entre la duda y la fe. Al no saber, pues, de qué modo el hombre es imagen tuya, tenía que haber insistido en llamar a la puerta de Ambrosio y consultar sobre el modo de creer, y no en el plan de insolente objeción, como que si lo que yo formulara fuera de fe. Las ansias que roían lo más íntimo de mi ser por tener algo seguro a que aferrarme era tanto más vivas cuanto mayor era mi vergüenza por haber vivido tanto tiempo engañado y decepcionado con la promesa de certeza. Sentía vergüenza asimismo de haber hablado barbaridades con un desatino y petulancia verdaderamente pueriles, difundiendo cosas inciertas como si fueran verdades incuestionables. De la falsedad de aquellas doctrinas más tarde tuve pruebas bien claras. Se da por descontado que eran inciertas, aunque yo las tuviera por ciertas en alguna época, cuando con mis ciegas discusiones denunciaba a tu Iglesia católica. Es verdad que yo no había averiguado aún que ella enseñaba la verdad, aunque también es cierto y me constaba que ella no enseñaba aquello que constituía el blanco de mis graves acusaciones. En consecuencia, me sentía desorientado. Experimentaba un cambio y me alegraba. Dios mío, de que tu Iglesia única, cuerpo de tu Hijo único, donde siendo yo niño se me había inculcado el nombre de Cristo, no gustara de aquellas niñerías insustanciales, ni tuviera como doctrina sana el que tú, creador de todas las cosas, te vieras circunscrito a un espacio local, que por grande y amplio que fuese, estaba aprisionado por doquier por la figura de los miembros humanos. También me alegraba de que los antiguos textos de la ley y los profetas ya no se presentaran ante mis ojos con aquellos rasgos de antes que me parecían absurdos cuando yo atribuía a tus santos una mentalidad de este tipo, siendo así que en realidad no pensaba de este modo. Con frecuencia pude oír con alegría personal cómo Ambrosio, en sus sermones al pueblo, ponía muy de relieve como regla segura aquel pasaje: la ley escrita da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Aplicable a aquellos pasajes que, tomados a la letra, parecían enseñar la perversidad, pero que interpretados en sentido espiritual, una vez liberados del sentido místico que les ocultaba, no tenía contenidos repugnantes a mi pensamiento, aunque yo siguiera desconociendo si lo que expresaban estos pasajes era o no la verdad. Por este motivo evitaba dar toda aprobación por miedo a caer en algún precipicio. Pero este estado de suspensión, este estar en el aire, me mataba aún más. Quería estar seguro de las realidades invisibles como estaba seguro de que 7 y 3 son 10. Claro que yo no había llegado a ese grado de locura que llega a negar la posibilidad de comprensión de esta sencilla operación aritmética. El problema consistía en mi pretensión de querer entender también cómo comprendía esta proposición matemática. El resto de las cosas, tanto corporales no presentes a mis sentidos como espirituales, que yo no podía representarme sin cuerpo. Está claro que creyendo podía alcanzar la salud. En esas condiciones, una vez que el campo visual de mi mente gozara de mayor claridad, podía abrirse camino de alguna manera hacia tu verdad, siempre permanente. Salmo 117, versículo 2, y sin fallo alguno. Pero, como suele acontecer a aquel que ha caído en manos de un mal médico que tiene sus reservas y no se fía del bueno, así me sucedía a mí al tratar de la salud de mi alma a la que solo creyendo podía curar. Para evitar creer en falsedades, se negaba a curarse, ofreciendo resistencia a tus manos.
a ti que has confeccionado la medicina de la fe, que has rociado con ella las dolencias del orbe y le has dotado de tanta eficacia. Capítulo 5. La fe, fuerza del corazón. Desde estas fechas comencé a dar preferencia a la doctrina católica. Pude comprobar que en ella había más tolerancia, equilibrio y sinceridad en la aplicación del mandato de creer en lo que no se ha demostrado, sea porque a veces no hay pruebas o bien porque sí las hay, pero no son accesibles a todos. Esta actitud no existía entre los maniqueos. Estos se burlaban de la fe, con promesas temerarias de conocimiento científico para luego obligar a creer una cantidad de fábulas y absurdos imposibles de demostrar. Tiempo después, Señor, al ponerme a reflexionar sobre la cantidad de cosas que creía que no había visto jamás y que ni siquiera vivía cuando ocurrieron, con tu mano llena de suavidad y de ternura ibas componiendo poco a poco mi corazón. Tú me hiciste considerar el número incalculable de sucesos históricos que narran en las historias de tantos lugares y ciudades que nunca visité, de tantas cosas oídas a los amigos, a los médicos y a todo tipo de personas. Si no diéramos crédito a estas personas, la vida sería algo imposible y no haríamos en ella absolutamente nada. Por último, consideraba que la fe que tenía en mi propia identidad, en ser hijo de unos padres concretos, era algo incuestionable. Pero este hecho no podía estar seguro sin dar crédito a lo que me habían contado. Estando en estas consideraciones, me convenciste de que no hay que echar la culpa a quienes creen en tus libros, que gozan de tanto prestigio en casi todos los pueblos, sino a los que no creen en ellos. Tampoco habría que escuchar a quienes me preguntaban, ¿cómo te consta que aquellos libros fueron legados al género humano por el espíritu de un Dios verdadero y veraz? Esto era el núcleo principal de lo que yo tenía que creer. En ningún tipo de planteamientos calumniosos ni en cualquier tipo de lecturas de filosofías opuestas hubo jamás una fuerza capaz de forzarme a dejar de creer en tu existencia, aunque yo desconociera cuál era tu modo de ser. Tampoco consiguieron que yo dejara de creer que el gobierno de las cosas humanas está en tus manos. Mi fe acerca de estos puntos era unas veces más fuerte y otras más débil, pero siempre creí en tu existencia y en tu solicitud para con nosotros, aunque de hecho ignorara cómo concebir tu substancia o qué caminos llevaban o reconducían hasta ti. Por eso, al verme enfermo y débil para encontrar la verdad basada en la razón pura, y al tener necesidad, por lo dicho, de la autoridad de las Sagradas Escrituras, comenzaba a penetrarme la convicción de que tú no le habrías dado tal prestigio y competencia a aquellas escrituras a lo largo y a lo ancho del mundo si no hubieras querido que creyéramos en ti y te buscáramos por medio de ellas. Por lo que se refiere a los incontables absurdos con que en ellas solía tropezar, debo decir que, al haber escuchado muchos de estos pasajes apoyados en explicaciones verosímiles y dignas de crédito, yo lo atribuía a la profundidad de sus misterios. La autoridad de las Escrituras se me hacía tanto más respetable y digna de la fe sagrada cuanto más accesible y cercana es su lectura a todos, guardando, por un lado, la autoridad de sus misterios secretos bajo un sentido más profundo y exteriorizándose por otro lado, ante la totalidad de los hombres con palabras bien claras y con un lenguaje sencillísimo. Además, estimula la atención de los que son ligeros de corazón para acogerlos a todos en su seno popular, aunque solo deje pasar a unos pocos por su fino tamiz. Por supuesto que a muchos más de los que de hecho pasarían
si el prestigio de su autoridad no fuera tan elevado o si no acogiera a las masas en el seno de su santa humildad. Pensaba en estas cosas y tú estabas a mi lado. Suspiraba y tú me oías. Me hundía y tú eras mi piloto. Caminaba por el camino real de este mundo y tú no me dejabas solo.